Bueno chicos, entonces vamos a hablar hoy de músculos de miembro superior. Recuerden que los músculos, ellos van a actuar sobre las articulaciones presentes en esta región. Entonces, ¿qué articulaciones tenemos a nivel de miembro superior? ¿Qué articulaciones tenemos? Numeral, Tenemos la glenohumeral, que sería la del hombro. ¿Cuál otra? Esternoclavicular, Bueno, la esternoclavicular, tenemos la acromioclavicular, la, La húmero ulnar. la humerulnar, la escapulotorácica, que es una pseudoarticulación, la radional proximal y distal, la radiocarpiana, las intercarpianas, las las carpometacarpianas, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Entonces aquí vamos a comenzar a ver los músculos que van a tener una acción sobre la articulación del hombro, o sea, la glenohumeral. Y el primer músculo que vamos a identificar es el pectoral con esta porción que corresponde a la porción clavicular del pectoral. Esta porción clavicular va a ser el responsable en su componente de motor primario o agonista en el movimiento de flexión del hombro. ¿Cómo se hace movimiento de flexión de hombro? Llevar el brazo hacia adelante de arriba. Entonces el pectoral va a tener una porción clavicular, va a tener una porción external, que es esta, por ejemplo. Una de las cosas que se extrañaría bastante de la presencialidad es no poder hacer esto. Y tendríamos una porción costal, que sería esta. Entonces, la porción clavicular ya sabemos que actúa en la flexión. La porción external actúa en el hombro haciendo movimientos de aducción, o sea, acercando el brazo hacia la línea media, lo mismo que haría la porción external, costal. A nivel del hombro, el hombro tiene un músculo que se llama el deltoides y este presenta tres porciones. La primera porción es esta, que es la porción anterior, que corresponde al sinergista de la flexión del hombro. O sea, la porción anterior hace esto. O sea que le ayuda a la porción clavicular del pectoral. La siguiente porción sería esta, que es la porción media, que corresponde en acción al sinergista en la abducción del hombro. Entonces, aquí tenemos en esta vista anterior del tórax estos músculos que van a actuar en esta articulación. Si nos vamos a un plano un poco más profundo, vamos a tener este músculo que corresponde al pectoral menor, que tiene su origen en la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla y se inserta en el proceso coracoideo. Este músculo, por tener su inserción en el proceso coracoideo y su origen en las costillas, cuando se contrae, hace que la escápula descienda. ¿Listo? Aquí lateralmente a él vemos este músculo que corresponde al coracobraquial, que es ese músculo, y ese músculo
lo vemos, pues lo ubicamos normalmente en la cara anterior del brazo y va a ser sinergista en la flexión del hombro. Entonces ya vamos viendo los músculos que actúan allí. En la parte profunda vamos a tener un músculo que se los voy a señalar aquí para que lo identifiquen mejor, que se llama el serrato anterior. Es este. Entonces este músculo tiene una característica, es que tiene orígenes a nivel de las costillas y se inserta en el borde medial de la fosa subescapular. Entonces, ¿qué hace? Permite que la escápula esté adherida al tórax. Y el otro músculo que es profundo, que aquí lo alcanzamos a identificar, es este, es el músculo subescapular. Entonces ya tenemos los músculos de la parte anterior. Listo, ahora vamos a ir a la parte posterior, o sea, Profe, dime, qué pena, ¿me recuerda el nombre completo del serrato, el que tenías serrato anterior. anterior? Listo, gracias, profe. Entonces vamos hacia la parte posterior. Entonces aquí vamos a tener músculos que actúan también sobre la articulación glenohumeral. Nosotros hablamos que el deltoides tiene tres porciones. Tiene una porción anterior, una intermedia y una posterior. Esta es la porción posterior del deltoides. Y esta porción actúa como sinergista en la extensión del hombro. Luego tenemos otro músculo que ya lo vimos en dorso, pero que actúa sobre la articulación. Es el músculo latísimo del dorso. Lo vemos aquí. Ahora, si voy a un plano más profundo, entonces vamos a tener por encima de la espina la escápula, este músculo supraespinoso. Inferior a la espina de la escápula, el músculo infraespinoso. Y este músculo que señalo aquí, que es el terete menor. Inferior a él tengo este músculo que es el terete mayor. Aquí en el hombro vamos a encontrar una estructura que se llama el manguito rotador. Y el manguito rotador está formado por los siguientes músculos. Supraespinoso, infraespinoso, terete menor y subescapular. Esos son los cuatro músculos que conforman el complejo del manguito rotador. El manguito rotador no es un músculo, es un complejo de tendones que actúan sobre la articulación glenohumeral. Si me ubico en la cara posterior del brazo, vamos a tener el músculo tríceps braquial. Tiene tres cabezas, una cabeza lateral, una cabeza longa, que es medial, y una cabeza medial. Estas tres cabezas se insertan
en esta estructura que se llama el olecrano y es el responsable de la extensión del codo. Aquí lateralmente se tiene un músculo que se llama el anconio. Entonces el anconio es un músculo que también se considera, bueno, no es que lo consideren, pero personalmente considero que habría que revisar su acción como sinergista o agonista en la extensión del codo. Bueno, entonces ahora vamos a los músculos de la cara anterior del brazo. Entonces, si les dije que el tríceps que se ubica en la cara posterior del brazo es un músculo, son músculos extensores, los de la cara anterior del brazo serían ¿qué? Flexores. Flexores, muy bien. Entonces aquí tenemos en el plano superficial este músculo que se llama el bíceps braquial, que va a presentar dos cabezas, una cabeza longa y una cabeza breve. La cabeza longa es lateral, la cabeza breve es medial y ambas cabezas se insertan en la tuberosidad del radio. Y este músculo se le considera el flexor en su componente sinergista del codo. Si voy a un plano un poco más profundo, entonces arriba me encuentro con este músculo que ya se los describí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese músculo? Corobraquial. ¿Cómo? Corobraquial, creo que es. Coracobraquial. Y en la parte inferior tengo el músculo braquial, que se inserta en la tuberosidad de la ulna y es el agonista en la flexión del codo. Entonces ahora nos vamos a los músculos de la cara posterior del antebrazo. ¿Estos músculos son qué? ¿Extensores o flexores? Flexo. ¿Posterior? Los de la cara posterior. ¿Son extensores o flexores? ¿Extensores? ¿Sensores? Son extensores, muy bien. Entonces, primer músculo, braquiorradial. Este músculo yo lo voy a ubicar también por la parte anterior y junto con otro músculo de la cara anterior que ahorita lo vemos, me delimitan el canal del pulso. Siguiente músculo, extensor radial longo del carpo. Siguiente músculo, extensor radial breve del carpo. Voy de lateral a medial. Siguiente músculo, extensor de los dedos. Siguiente músculo, extensor del dedo mínimo y en su cara medial, el extensor ulnar del carpo. Los músculos del antebrazo van a ser en dos planos. Superficiales y profundos. Entonces los superficiales fueron los que coloqué. Vamos a ponerlos aquí en línea roja. Ahora vamos a ver los del plano profundo. Entonces los del plano profundo, vamos a ponerlos de color verde. Van a ser, vamos a ir de medial a lateral. Tengo
el extensor del índice. Tengo el músculo extensor longo del pulgar. Tengo el extensor breve del pulgar y tengo el músculo abductor longo del pulgar. Estos músculos, los dos extensores longo y breve del pulgar y el abductor longo del pulgar, me delimitan una estructura que se llama la tabaquera anatómica. Y por esta estructura va a pasar la arteria radial y la rama superficial del nervio radial. En la parte superior tengo este músculo que se llama el músculo supinador. Si este músculo es el supinador, ¿dónde considera usted que se inserta? ¿En la ulna o en el radio? Aún no. Se inserta en el radio, porque recuerden que el radio es el que rota lateral y medial sobre la ulna. Y a nivel del dorso de la mano tenemos los músculos interóseos dorsales. Aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto. O sea que todos estos músculos son extensores. Ahora nos vamos a los de la cara anterior. Entonces, si los de la cara posterior son extensores, los de la cara anterior son flexores. Entonces aquí los músculos se van a organizar en tres planos. Entonces van a ser un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. Entonces los del plano superficial, vamos a ponerlos aquí en línea roja. Estos músculos tienen un origen en el epicóndilo medial, que corresponde a una estructura del húmero. Entonces vamos a ir de lateral a medial. Primer músculo. Flexor radial del carpo. Medialmente, el músculo flexor ulnar del carpo, y entre los dos aparece un músculo que puede ser que esté o no esté, que se llama el palmar longo. Este músculo es inconstante. ¿Eso qué significa o qué quiere decir? Que es posible que esté en ambos antebrazos, es posible que esté en uno y no en otro, o es posible que no esté. No pasa nada si no está. Vamos al plano intermedio. En este plano vamos a tener los siguientes músculos. Este que veo acá arriba se llama el músculo pronador redondo. Y aquí encuentro este músculo grande que se llama el flexor superficial de los dedos. Este músculo va a llegar a las falanges medias de los dedos 2 al quinto y permite poder hacer un agarre. Por ejemplo, cuando se sujeta un tarro, el asa de un balde, entonces ese agarre que hacemos lo hace este músculo. Si vamos al plano profundo, tenemos los siguientes músculos. Aquí
hice. A ver si se... Listo. No sabía que se podía hacer eso. Aprendí. En el plano profundo entonces estaría el músculo flexor profundo de los dedos y este músculo corresponde al flexor longo del pulgar. Entonces ahí ya tenemos los músculos de el antebrazo en su cara anterior. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, señor. Igual, si quieren complementar, el día de ayer se hizo la clase con otra metodología y la podrían ver si quieren. Ahora vamos a los músculos de la mano. La mano va a tener dos regiones. Esta región, que se llama tenar, y esta región, que es la región hipotenar. Y en medio queda una región que la denominan la región palmar. Entonces, la región hipotenar tiene una relación directa con los músculos que actúan sobre el primer dedo, o sea, el pulgar, y la región hipotenar sobre, o sea, los músculos que están presentes aquí actúan sobre el quinto dedo o dedo mínimo. ¿Qué músculos encontramos aquí? Este corresponde al músculo abductor breve del pulgar. Este músculo que señalo corresponde al flexor breve del pulgar, que tiene dos cabezas, una cabeza superficial y una profunda. Si voy a la región hipotenar, tengo el músculo abductor del dedo mínimo. Tengo el músculo extensor breve del dedo mínimo, pero pues me asalta mi duda porque no hay un extensor, perdón, flexor breve del dedo mínimo, corrijo. Le digo que me asalta la duda porque no hay un músculo flexor longo del dedo mínimo. Y voy a tener acá el músculo oponente del dedo mínimo. En un plano intermedio vamos a tener estos músculos que vemos aquí pequeños. Se llaman los músculos lumbricales y estos músculos actúan sobre la articulación metacarpofalángica, que es esta, y es la que permite que se puedan flexionar y mostrar los nudillos cuando hacemos, por ejemplo, un puño. Si vamos a un plano más profundo, bueno, aquí alcanzamos a ver en mejor detalle los músculos. Vamos a encontrar aquí el músculo oponente del pulgar y aquí el músculo aductor del pulgar. Ahora, la mano, así como en el dorso tenemos los interóseos dorsales, en la mano, en la palma, tenemos los interóseos palmares.
Pero aquí hay que entender algo. La mano, su eje anatómico corresponde al tercer dedo. Entonces los músculos interóseos palmares van a estar relacionados con el segundo dedo, el cuarto y el quinto. Estos músculos, cuando se contraen, acercan el cuarto y el quinto dedo y el segundo a la línea media y se convierten en músculos aductores. Por ende, los interóseos dorsales van a hacer lo contrario. O sea, ¿qué movimiento hacen? Abducción. Flexión. Hacen abducción. O sea, son abductores. Ojo, esto es en relación con el dedo número 3. Sin embargo, si yo proyecto la línea media del cuerpo, entonces, ¿qué sucede? Si los interóseos dorsales, perdón, en este caso los palmares actúan, el dedo 5 y el dedo 4 en relación con la línea media, ¿qué movimiento hace? Abducción. O sea, venga que aquí organizo la idea. Si yo tomo la línea media, los interóseos palmares hacen aducción, ¿listo? Los interóseos dorsales hacen abducción. Entonces, cambio el sentido de la flecha. Si el dedo quinto y cuarto se acercan a la línea media, a la línea de la mano, en relación con la línea media del cuerpo, ¿qué hacen? Ahora sí es que estaba equivocado. ¿Qué hacen el cuarto y el quinto en relación con la línea media? Abducción. Hacen abducción porque se está alejando. Y el dedo número 2, que sería la flechita roja, como se acerca, ¿qué movimiento haría? Aducción. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, que dependiendo del eje con el cual yo me esté referenciando, que puede ser el tercer dedo de la mano o la línea media. Y aquí, en la parte superior, tengo este músculo que corresponde al pronador cuadrado. ¿Sí recuerdan cómo se llama el otro músculo pronador? ¿Cómo se llama ese músculo pronador? Que está en la parte superior. Es el opuesto en figura geométrica al pronador cuadrado. El redondo. Pronador redondo, muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas allí? ¿Pregunta, chicos? Cuando hablamos de plexo braquial, ¿ustedes qué pueden aportar? Está conformado por raíces de los nervios espinales. Sí, raíces de nervios espinales, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Tienen conexión al cerebro. Tienen una conexión con el cerebro. ¿Qué más podemos decir, chicos? Bueno, entonces cuando hablamos de el plexo braquial, todo lo que ustedes dijeron es completamente cierto. Estamos hablando de aquellos nervios que se forman de unas raíces que van de C5 hasta T1. Y todo el territorio motor y sensitivo de estas raíces va a estar dado en el miembro superior. Entiéndase, región escapular,
la región del brazo, antebrazo, mano y la región anterior del tórax. Entonces, ese es el territorio. Desde el punto de vista de las consideraciones iniciales para comprender el plexo braquial, debemos de ubicar algo que se llama el surco interescalénico, que es un surco que está delimitado por el músculo escaleno anterior, que es el que estoy aquí señalando, y el músculo escaleno medio. Recuerden que estos músculos se ubican en la región lateral del cuello. Si somos más detallistas en términos de las mismas consideraciones, aquí pasa un músculo, pero lo corrijo. De aquí viene un músculo que se llama el esternocleidomastoideo. Y acá en la parte lateral tengo el músculo trapecio. Y aquí tendría la clavícula. Y esto se considera la región lateral del cuello. En la región lateral tengo el surco interescalénico, que es el surco que permite la emergencia o la salida del plexo braquial. Entonces vamos a hacer un esquemita bien sencillo de él para que lo entendamos. Vamos a utilizar aquí esta pantalla. Entonces tenemos C5, tenemos C6, C7, C8 Y T1. y T1. Estas son las raíces que tiene el plexo braquial. De aquí vamos a hacer el esquema normal cuando hablamos de plexo braquial, es entenderlo de esta forma. Imagínense que el plexo braquial es como un árbol. Entonces aquí tengo las raíces. Las raíces luego van a formar un tronco. Y de ese tronco luego van a salir unas ramas. Y de las ramas que siguen en un árbol. Las hojas. Bueno, saldrían unas ramitas más pequeñas. Luego pues tendríamos hojas o tendríamos frutos. Aquí se maneja algo similar. Entonces tenemos acá C5, C6, C7, C8 y T1. Esas son las raíces, o sea, estamos en esta parte de acá. O sea, estamos aquí. Estas raíces se van a unir y me van a formar los troncos. Entonces C5, C6 se une, me forma el tronco superior, C7 se va solito, tronco medio, y C8 y T1, tronco inferior. Entonces, pongámosle acá el chancuco. Tronco superior. Tronco medio. Y aquí tendría tronco inferior. ¿Listo? Entonces estaríamos hablando de esta región, los troncos. Ahora, cada tronco se va a dividir en ramas. Entonces, las ramas anteriores, las vamos a poner acá de color verde.
Y las ramas posteriores vamos a poner de este color. Por memotecnia o por forma de aprendizaje o por forma de relacionar, todas las ramas posteriores se van a unir y van a formar algo que se llama Fascículos. el fascículo, pero en este caso sería fascículo posterior. ¿Listo? ¿Qué ramas me quedan? ¿Qué rama me quedan, chicos? Las ramas anteriores, ¿Las ramas anteriores de qué troncos? Dios medio. Todo te está haciendo retorno. no, no, pues sí, Sí, espera todo un tico que es que no. Ya, es que no sé qué pasó. Permítame en un momento, por favor. Ya. Estamos hablando de las en relación con las ramas, ¿cuáles nos quedan allí? Qué pena es que cuando me llamaron, se activó esto. ¿Qué ramas nos quedan, chicos? los anteriores del tronco superior, creo. Los anteriores del tronco superior. Superior. Bueno, entonces, estos anteriores vamos a este color. Entonces tenemos sería entonces los anteriores de tronco superior y medio se van a unir y me van a formar el fascículo lateral. ¿Y qué me queda? ¿Qué rama me queda libre? Tronco inferior. La rama anterior del tronco inferior. Esta se va solita y me va a formar el fascículo medial. ¿Listo? Entonces tengo fascículo lateral conformados por todas las ramas posteriores de los troncos superior, medio e inferior. Fascículo lateral conformado por las ramas anteriores de tronco superior y medio. Y fascículo medial conformado por la rama anterior del tronco inferior. Ya tenemos los tres fascículos. En la clavícula hay un hueso que se llama en el plexo braquial hay un hueso que se llama la clavícula, que sería este. Entonces, este hueso, hago el mismo trazo aquí, aunque no se ve muy bien, me va a delimitar dos regiones del plexo braquial. La que está sobre la clavícula, la porción supraclavicular, o sea, esta, y la que está por debajo de ella, la porción infraclavicular, o sea, esta. En la porción supraclavicular, ¿qué voy a encontrar del plexo braquial? ¿Cómo, profe? ¿Qué estructuras ubico en la porción supraclavicular
del plexo braquial, según el dibujo que tenemos allí. ¿Qué estructuras ubico, chicos? Los nervios de C5 a T1. Ajá, ¿y eso qué son? ¿Cómo se llaman? Según este dibujito acá. ¿Tallo? No, mira acá. Las raíces, Las raíces. ¿Qué más ubico allí? ¿Esto qué es? el tallo. Troncos. Ah, perdón, el tronco. ¿Listo? Ahora, y en la porción infraclavicular, venga, yo les Los ramos, ¿no? Anterior y trazo posterior. aquí. Entonces, ¿qué tendría? Las ramas o los ramos. ¿Y qué más? ¿Las hojas o los los frutos? fascículos. No, los fascículos. No, O sea, en términos del dibujito, si eran las ramas y los frutos. Aquí serían los fascículos. Ahora, a nivel de los fascículos, para poder ubicar su lateralidad, vamos a tener aquí una arteria. Voy a hacer el dibujito aquí. Esta arteria es esta misma que está aquí. O sea, esta es esta misma. Se llama la arteria axilar. Entonces, en la arteria axilar, lo que se ubique lateral a ella, aquí, corresponde al fascículo lateral. Lo que se ubique medial a ella, corresponde al fascículo medial. Y lo que esté posterior a ella, acá, sería el fascículo posterior. Es lo mismo que tenemos acá, sino que estoy colocando la arteria. Resulta que entre el fascículo lateral y el fascículo medial se dan dos ramitas, una en este sentido y otra en este sentido, y me forman un nervio que se llama el nervio mediano. ¿Listo? ¿Qué sería lo que se formaría aquí mismo? Fascículo lateral, fascículo medial, nervio mediano. Entonces, del fascículo lateral voy a tener unos nervios, uno que se llama el nervio músculo cutáneo, el nervio músculo cutáneo. Del fascículo medial tengo un nervio que se llama, pues uno de tantos, digámoslo, el ulnar. Y del fascículo posterior voy a tener de los nervios grandes el axilar y el radial. ¿Listo? Bueno, hasta allí vamos bien. Chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, no. entonces ahora borramos todo esto. Entonces en el plexo vamos a ubicar estos serían
las raíces. Entonces vamos a ir en el orden descendente. C5, C6, C7, C8, T1. ¿Esas qué serían? Las raíces. Las raíces. Las raíces que me forman luego, Troncos. los troncos. Entonces, C5, C6, tronco superior. C8, T1, tronco inferior. C7, tronco medio. Todas las ramas, los troncos se dividen ¿en qué? Fascículos. ¿Fascículos? Fascículos. No, los troncos se dividen en ramas. Ah, ok, Anteriores y posteriores. Todas las posteriores me van a formar ¿qué? El fascículo posterior. Ah, posterior. ¿Me quedan qué ramas? ¿Qué ramas me quedan, chicos? ¿Las inferiores? No, me quedan todas las anteriores porque todas las posteriores ya están ocupadas. Entonces, las anteriores de tronco superior y tronco medio me van a formar el fascículo lateral. ¿Y cuál me queda, chicos? Me queda la rama anterior del tronco inferior y me forma el fascículo medial. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la M nerviosa que yo les indiqué ahora? Véala aquí, pero lo organizo mejor. Mira la M nerviosa. ¿La identifican ahí? No. No. La voy a dibujar. ¿La ven? Ah, ya, profe, ahora sí. ¿Listo? Bueno. Resulta que en el plexo braquial, cuando se dañan las raíces C5 y C6, nosotros vamos a hablar de una lesión alta. Cuando hablamos de que se daña C8 y T1, hablamos de una lesión baja. Entonces vamos a ver los diferentes nervios que salen del plexo braquial. Igual yo les voy a dejar ahorita, ustedes contan juicios, una tarea. Entonces aquí tenemos el nervio axilar, es este. El nervio axilar es una rama del fascículo posterior y me va a inervar los músculos que actúan en el hombro, que están directamente en el hombro. ¿Cómo se llaman esos músculos? Que tiene 3 porciones, anterior, medio y posterior. El deltoides, muy bien. Entonces, axilar, deltoides. Aquí vemos, mire lo que lo forma. Siguiente nervio, dorsal de la escápula, es este. Este nervio se forma de la raíz C5 y me va a inervar el músculo romboideo mayor y menor. Luego tengo este nervio que se llama el intercosto braquial. Este es un nervio que se forma entre el segundo y tercer espacio intercostal. Se proyecta por la cara medial del brazo y es un nervio que va a llevar información sensitiva. Ustedes han escuchado que algunos pacientes cuando tienen un
cuadro anginoso o tienen un dolor precordial, hay un dolor que se irradia hacia el brazo. El nervio encargado de llevar esa sensación dolorosa es el intercostobraquial. Aquí tenemos el fascículo lateral. ¿El fascículo lateral quién lo forma? Chicos, ¿quién forma el fascículo lateral? C5. El fascículo lateral, recuerden que lo forman las ramas anteriores del tronco superior y medio. Ahora tenemos el nervio pectoral lateral. Este nervio va a atravesar el músculo pectoral menor y va a llegar al pectoral mayor, al cual inerva. Tenemos el nervio torácico longo, que es este, que me va a inervar un músculo que se llama el serrato anterior. Aquí tenemos el fascículo medial, que lo forma ¿quién? El fascículo medial, ¿quién lo forma? ¿Cómo ¿El por favor, T1? repite? El fascículo medial se forma de la rama anterior del tronco inferior y el tronco inferior lo forma C8 y T1. Entonces aquí tenemos el nervio cutáneo medial braquial, es este. Entonces en el plexo braquial ustedes deben de identificar algo. Si yo hablo de cutáneo, estoy hablando de sensitivo. Entonces este sería el nervio sensitivo de la cara medial del brazo. Aquí tengo el nervio cutáneo medial del antebrazo. O sea que él sigue por la cara medial del antebrazo. El nervio pectoral medial, que va a inervar el músculo pectoral menor. Nervio mediano. ¿Quién forma el nervio mediano? El fascículo lateral y el medial. Sí, señor, muy bien. Anótate por ahí algún punto. Ojalá lo vea. Te tocan 1.000 pesos menos para el tequila. Bueno, El fascículo medial, míralo. Las ramas que lo forman. El nervio musculocutáneo es rama del fascículo lateral y me inerva los músculos de la cara anterior del brazo. Pregunta, si se daña el nervio musculocutáneo, ¿qué pasaría? ¿Qué movimientos pierdo? ¿Qué movimientos hacen los músculos del brazo en su cara anterior? Flexión. Hace flexión del codo, o sea que si se daña el nervio musculocutáneo, entonces perdería ese movimiento. Pero mira que el nervio musculocutáneo tiene la palabra cutáneo. Entonces cuando él atraviesa o pasa la fosa cubital, se convierte en el nervio cutáneo antebraquial lateral. Entonces aquí tenemos, mira las ramas que lo forman. Fascículo posterior. ¿Quién forma el fascículo posterior? ¿Quién forma el fascículo posterior, chicos? Tronco medio inferior. Lo forman las ramas posteriores de los troncos superior, medio e inferior. Nervio radial. Este nervio es un nervio del fascículo posterior y me inerva los músculos de la cara posterior del brazo.
O sea que si se daña el nervio radial, ¿qué movimientos pierdo? ¿Qué movimientos pierdo, chicos? Si los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior son extensores. Muy bien, aquí tengo las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. El nervio subescapular, que son dos. Mírenla. Uno en la parte superior, perdón, este es el subescapular, que es este, son dos, perdón. Este es el nervio supraescapular y el nervio supraescapular es rama del tronco superior y me va a inervar los músculos supraespinoso e infraespinoso. Tengo el nervio toracodorsal, rama del fascículo posterior, que me inerva el músculo latísimo del dorso. Tenemos los troncos del plexo braquial y tenemos el nervio ulnar, que es rama del fascículo medial. Entonces ahora vamos a ver en el miembro superior cómo se distribuyen los nervios. Entonces vamos a ver el nervio axilar, mira hacia dónde se distribuye. Inerva el deltoides. Pectoral lateral, ya sabemos a dónde va. Vamos a ver los más largos. Torácico longo, me inerva el músculo serrato anterior. El nervio mediano, mira que desciende por toda la mitad del brazo, no inerva nada, en el antebrazo sí, y llega a la mano. Y su territorio sensitivo va a ser el primero, segundo y tercer dedo. Nervio musculocutáneo, mira, me inerva los músculos de la cara anterior del brazo y me va a inervar sensitivamente la cara lateral del antebrazo. Nervio radial, me inerva los músculos de la cara posterior del brazo y los músculos extensores que están en la cara posterior del antebrazo, siendo su territorio sensitivo primero y segundo dedo de la mano. Nervio ulnar se ubica inferior al epicóndilo medial, es el nervio que genera los corrientazos cuando nos golpeamos o cuando nos apoyamos mucho. Se nos duermen el cuarto y el quinto dedo, mira su distribución. Vamos a ver el componente sensitivo. Esta es la distribución del nervio axilar, mira, en su componente sensitivo. La del intercosto braquial. La del cutáneo lateral del antebrazo, que sería rama de qué nervio este. Del nervio músculo cutáneo. Aquí tenemos el territorio sensitivo del nervio cutáneo braquial medial, cutáneo antebraquial medial, la distribución sensitiva del nervio mediano, que es esta, la distribución sensitiva del nervio radial, la distribución sensitiva de la rama superficial del nervio radial, la distribución sensitiva del nervio supraclavicular y la distribución sensitiva del nervio ulnar. Miremos en la mano. Entonces, en la mano tenemos mira el nervio mediano, cómo se distribuye. Por eso hablamos de que da ramas para el primero, segundo,
tercero y cuarto dedo en su borde lateral. Tenemos, permítanme acá chicos, les muestro, el nervio ulnar. Se distribuye en el quinto y en el cuarto dedo. Y en la cara posterior, aquí no me lo está mostrando. Aquí tendríamos el nervio radial, la rama superficial del nervio radial. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, el territorio sensitivo o autónomo del nervio radial está aquí. Solamente va a tener inervación del nervio radial. Sería la región autónoma en el pliegue interdigital entre primer y segundo dedo. Si voy a la mano, la región autónoma para el nervio mediano es esta y la región autónoma para el nervio ulnar es esta. O sea que aquí solamente tengo inervación del nervio mediano y aquí inervación del nervio ulnar. Si miramos los dermatomas, aquí tendríamos el recorrido de C7. Aquí tendríamos el recorrido de C8. Perdón, C6 el primero, corrijo. C7 el segundo. C8 y T1 en la palma. Miremos en el dorso. Tenemos C6, C7 y C8. Listo chicos, ¿alguna pregunta?